primero por la clase de manejo de dolor y después tomé 2 casos clínicos que le han dado a ustedes y puse clínicos míos para que discutan un poco. Ya, esta clase es un poco larga igual. ¿Qué cosa? Todavía no se ve. No la he abierto. Es un poco larga, pero puede ser un poco más entretenida que la anterior, encuentro yo, a mi parecer. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a partir entonces con la clase de manejo de dolor. Está un poco basada en lo que se les pasó a ustedes en clase y agregamos un par de cositas, algunas cosas nuevas como para que se vayan fijando más. ¿Qué es el dolor? Hay muchas definiciones de dolor, hay definiciones de uso humano, algunas veterinarias. Quise poner esta porque me agrada, porque siento que expresa un poco más lo que realmente sienten nuestros pacientes. Dice que es una experiencia sensitiva y emocional. Eso siempre hay que tenerlo claro. El dolor es una afección física en los pacientes, pero también genera cambios conductuales en ellos, ¿ya? Desagradable asociado a una lesión tisular real o potencial, o descrita en términos de tal daño. La incapacidad para comunicarse de ninguna manera anula la posibilidad de que una persona experimente dolor y necesite un manejo adecuado de este. Se fijan en una definición de uso humano, pero que es muy aplicable a la veterinaria. Para que entiendan bien cómo manejar el dolor, tienen que tener claro cómo se va manifestando. El dolor es una respuesta nerviosa donde un estímulo doloroso va a activar un tipo de receptor y a través de un nervio sensitivo vamos a llegar al asta dorsal de la médula espinal, que es donde principalmente se van a evaluar muchas cosas. La activación del estímulo doloroso va a ser la traducción, el nervio sensitivo va a actuar como en transmisión, y en el asta dorsal de la médula tenemos una modulación del dolor. El dolor que se siente en la piel no llega tal cual al cerebro. A través de vías existe un montón de cosas que van a ir afectándolo, ¿ya? Vamos a tener una modulación del dolor en el asta dorsal de la médula, va a seguir subiendo por la médula, generándose una proyección, hasta llegar al encéfalo, en una zona dolorosa donde se va a percibir el dolor y se va a generar una respuesta. Los receptores nerviosos o nociceptores, un receptor sensorial de un alto umbral del sistema nervioso somatosensorial periférico que es capaz de transducir y codificar los estímulos nocivos, ¿ya? Existen 3 tipos que los vamos a nombrar bien por encimita: los mecanorreceptores, que están estimulados por presión de piel, los termorreceptores estimulados por temperaturas, y los receptores polimodales que responden instintivamente a distintos tipos, ¿ya? Pero más que nada tienen que tener claro que un nociceptor es un receptor que va a estimular a estímulos dolorosos. Vamos a tener distintos tipos de dolor y se van a clasificar de distintas formas. Si nos vamos por la fisiopatología, tenemos nociceptores somáticos y viscerales. Tenemos los neuropáticos, que pueden estar a nivel central o periférico, y tenemos los mixtos. Y por la tipo de aparición y la duración, vamos a tener los de tipo agudo o los de tipo crónico. ¿Ya? Suele asociarse mucho el dolor crónico a un dolor de tipo neuropático y un dolor agudo, un tipo más nocioceptivo, pero si los estímulos dolorosos se mantienen por el tiempo, van a ir cambiando según las definiciones. Entonces, un nociceptivo es que aparece como consecuencia de la aplicación de un estímulo que produce daño o lesiona a órganos somáticos o viscerales. Y el neuropático aparece como resultado de enfermedad o lesión del sistema nervioso central o periférico. Son sensaciones aberrantes o anormales del dolor. El dolor neuropático es un dolor muy difícil de localizar, es como un dolor generalizado. El dolor nociceptivo normalmente es un dolor que uno logra localizar en algún sector del organismo. Te duele el brazo, te duele las vísceras, te duele el abdomen. El neuropático es como que te doliera todo ese sector. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, entonces se podría clasificar en somático y visceral. El dolor somático es aquel que va a afectar a la piel, los músculos, las articulaciones, los ligamentos y los huesos. Este sí que es muy localizado. En cambio, el dolor visceral, producido por lesiones que afectan a órganos internos, es un dolor más, ¿cómo decirlo?, más generalizado.
Uno sabe que le duele el abdomen, pero no sabe cuál de todos los órganos que están ahí adentro duele. Cuando uno palpa a un paciente con dolor abdominal, sabes que le duele el abdomen, pero hasta no hacer a lo mejor un examen complementario, no sabéis si está afectado el estómago, el hígado, el vaso, y no todos los órganos duelen. Y hay muchos órganos a nivel abdominal que no duelen. Por ejemplo, el hígado en sí no duele, lo que duele es la cápsula de Gleason. O el páncreas, por ejemplo, es un órgano que duele muchísimo y que puede generar inflamación a otras zonas, ¿ya? En cuanto al dolor causado por el dolor neuropático, que es el que está en el sistema nervioso central o periférico, se clasifica en el periférico y el central. El dolor periférico se genera cuando se produce una disminución del umbral de respuesta a estímulos dolorosos. ¿Qué significa? Algo que normalmente no debería generar dolor, va a generar dolor. Se genera una hipersensibilidad de la zona y una mayor capacidad de respuesta, ¿ya? En cambio, un dolor nociceptivo a nivel central es que a nivel incrementa la excitabilidad neuronal generando un ingreso mayor de estímulos dolorosos. El estímulo doloroso que se siente en piel es tal cual, pero el que yo voy a percibir en mi cerebro es 10 veces mayor, por ejemplo, al que yo estoy percibiendo en piel o que percibiría en una situación normal. Se genera un aumento del campo receptivo que permite una respuesta a entradas normales e ineficientes. Conlleva una amplificación de la transmisión nociceptiva y la generación de dolor patológico. O sea, para que como que concluyamos un poco, el periférico, la sensibilidad, por ejemplo, de la piel disminuye y algo que no debería generar dolor está generando dolor. Y en el central, un estímulo en piel o en algún otro lugar se siente tal cual, pero la sensación que se genera en el cerebro va a ser una sensación aún mayor. El dolor agudo, si nos vamos por los tiempos de duración, es una consecuencia sensorial inmediata y generado por daño tisular somático visceral y se desarrolla en un curso temporal que sigue de cerca el proceso de reparación y cicatrización de la lesión causal. En cambio, el dolor crónico persiste más allá de la lesión que lo originó y que permanece una vez que dicha lesión desaparece. Conlleva la presencia de dolor aún en ausencia de una lesión periférica. Y en animales se define como aquel dolor que dura de 2 a 3 meses, pero en verdad eso es bien variable, porque alguna literatura señala que incluso puede durar hasta aquel dolor que ya lleva más de 3 semanas, se podría considerar un dolor crónico. Entonces, el dolor agudo, como definimos, se debe a un daño tisular. Mientras esta lesión no se solucione, va a existir el dolor. Y vamos a tener ahí todas las señales y las cosas que vamos viendo de a poco para ir bloqueando el dolor. ¿Por qué es importante tratar el dolor? El dolor va a generar alteraciones fisiológicas comunes que uno va a ir viendo en los pacientes, por ejemplo, y que puede ver en uno mismo. Si a uno le duele algo, probablemente vas a tener taquicardia, probablemente vas a tener una respiración más agitada, te puede subir la presión, y se van a ir generando distintos efectos metabólicos que son parte de las respuestas del dolor. Pero también se generan alteraciones neuroendocrinas. Aumenta el cortisol en sangre, en algunos pacientes aumenta la glicemia, porque son respuestas que se van a ir generando como tipo protectivas en contra del dolor. Sin embargo, algo que quiero que noten, este gráfico es como bien amplio, habla de muchas cosas, pero incluso cuando hay dolor, se pueden generar problemas hormonales, se pueden hacer afecciones a nivel adrenal, aumentan las catecolaminas, aumentan los corticoides. Producto de este aumento de catecolaminas, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia respiratoria, se generan interferencias con las citoquinas, las endoxinas, hay hasta déficit y disminución de la capacidad que tiene un organismo de sanarse y también que tenga un organismo de protección fisiológica e inmunitaria. Entonces, nosotros sabemos que nuestros pacientes no hablan, ¿ya? Esto es algo que no está en la clase, pero es algo importante que sepan porque van a ir viendo a medida que vayan teniendo más práctica. ¿Cómo podemos evaluar si a un paciente le duele o no le duele algo o si nuestra terapia está siendo o no siendo efectiva? ¿Ya? Existen escalas para el dolor. Normalmente uno en medicina humana, uno va al médico o si estoy hospitalizado te dicen dígame del 1 al 10, ¿cuánto te duele? En animales existen esas escalas, pero son un poco más difíciles de expresar porque claramente nuestros pacientes no nos van a decir me duele 10 o me duele 9.
Las escalas que están acá son escalas de dolor agudo, eso también tiene que quedarles claro. Las escalas para dolor crónico buscan otras variables y son difíciles de establecer. Para el dolor, para el dolor crónico, para el dolor agudo tenemos la escala de dolor de Glasgow y la escala de la Universidad de Melbourne, entre otras muchas más que hay, ¿ya? Y en felinos tenemos la escala de dolor de Glasgow, la escala de la UNESCO-Butukatu y una nueva que apareció el año pasado, a principios de este año, que mide la escala de Green-Base, que mide características faciales de los pacientes. Son escalas bien simples de utilizar y que nos van a permitir ir evaluando si lo que nosotros estamos realizando en nuestros pacientes es lo adecuado o nos estamos quedando cortos de manejos o no estamos bien. Cuando nosotros queremos entregar analgesia a los pacientes, es súper importante establecer que para manejar el dolor lo podemos hacer desde distintos sectores y tenemos muchas drogas que podemos utilizar. Lo que uno intenta hacer, estableciendo todo eso, es administrar y generar una analgesia multimodal. ¿A qué me refiero? Es la administración simultánea de distintos fármacos o técnicas analgésicas para tener efectos aditivos o sinérgicos. La idea también es tratar de disminuir las dosis para tener los menores efectos secundarios posibles y tener un mejor efecto analgésico. Y ahí es cuando tenemos normalmente 4 grandes familias que son los opioides, los AINE o los antiinflamatorios no esteroidales, los anestésicos locales y coadyuvantes otros analgésicos que los vamos a ver al final de la clase. No sé si hasta el momento va todo claro. No he hecho preguntas. Ya. Sí, todo claro. Entonces, como les decía, vamos a atacar el dolor de distintos lados. Esta es una gráfica bien general, pero por ejemplo, yo les dije, una de las familias, los opioides. Los opioides actúan a nivel periférico, a nivel del asta dorsal, incluso a nivel central. Los AINES pueden actuar a nivel periférico, hay AINES que actúan a nivel central también, o los anestésicos locales, podemos bloquear el dolor en esta zona, podemos bloquear el dolor acá. Los coadyuvantes, que hay algunos de ellos son sedantes, actúan a nivel cerebral, actúan a nivel del asta dorsal, los alfa-2 agonistas, por ejemplo, y así. La idea es que se fijen que el dolor se puede atacar de distintos sectores, no es necesario que nos casemos siempre con los mismos fármacos y que se vayan dando cuenta que en verdad tenemos muchas herramientas terapéuticas que a veces son fáciles de conseguir y que normalmente no están tan como en la vitrina de lo que hace el veterinario normalmente. Esto es un poco lo mismo, lo pueden ver con más tiempo si quieren. Es mucho más complejo, salen los distintos tipos de fibras que hay, de dolor lento, dolor más crónico, una respuesta rápida, pero ya un poco de una fisiología muy avanzada para ahora. Vamos a partir con los opioides, que es como la familia que más ocupamos, que más conocemos y que siempre vamos a tener. Los opioides, tenemos que tener claro que en el organismo existen opioides endógenos que se secretan de forma activa y que van a ser una ayuda para manejar el dolor. Sin embargo, ya existen los opioides sintéticos que actúan a nivel de los receptores mu, gamma, kappa y O, pero normalmente vamos a usar los primeros 3. Tienen 2 mecanismos de acción distintos. Los que actúan a nivel presináptico, que van a hacer a nivel del receptor kappa y van a cerrar el canal de calcio, bloqueando la liberación del neurotransmisor. Entonces bloquean el impulso doloroso de la neurona presináptica, bloqueando el canal. Tenemos los opioides que van a actuar a nivel de gamma y alfa, que van a estar en el postsináptico, y lo que van a hacer es una apertura del canal de potasio, van a generar una hiperpolarización de la membrana. Entonces van a enlentecer el estímulo doloroso. ¿Ya? Son los 2 mecanismos por donde van a actuar los opioides. Tenemos clasificación de opioides, ¿ya? Los agonistas puros son los que van a producir un aumento del efecto dependiendo de la dosis hasta que se logre la estimulación máxima del receptor. Alta afinidad, alta actividad. Por ejemplo, la morfina, ¿ya? Entre más morfina le pongo a un paciente, mayor efecto analgésico voy a tener, siempre teniendo los resguardos de las dosis tóxicas, obviamente. Tenemos los fármacos que son agonistas antagonistas. En verdad son súper difíciles de encontrar, ni siquiera sé si en Chile existen. Al menos el fármaco que siempre se nombra, en Chile no lo tenemos. Va a producir un efecto agonista sobre un receptor kappa, pero un efecto antagonista parcial, o sea, un agonista parcial o antagonista sobre el receptor mu. Los agonistas parciales
que en Chile, en verdad, si estamos hablando de la buprenorfina, tampoco lo tenemos, a menos que sea por contrabando, produce un aumento del efecto dependiendo de la dosis, pero se estabiliza en un efecto máximo menor que lo que va a ser un agonista puro. Entonces va a tener una alta afinidad por el receptor, pero una menor actividad. Y los antagonistas se usan a un receptor de alta afinidad, sin embargo no producen ningún efecto de inhibe la unión agonista. Alta afinidad sin actividad y normalmente se utilizaría en caso, por ejemplo, que nos pasemos con las dosis de un agonista puro. Pero también encontrar naloxona es muy difícil y sería casi por contrabando. Así que en general solo nos vamos a quedar con los agonistas puros, ¿ya? Que es los que más vamos a tener en nuestras clínicas. ¿Cuáles son los efectos adversos que generan los opioides? Que en verdad casi todos los generan y está mucho más marcado en el uso de la morfina. Van a generar una depresión respiratoria, pues alteran la respuesta en el centro respiratorio y aumentan el CO2. Por lo mismo, va a estimular el jadeo, que va a estar dado por este aumento de CO2 y por alteración en el hipotálamo con los niveles de temperatura, con los termorreguladores. Ando hacia atrás. No entiendo el paréntesis de la actividad y afinidad. Ya. Por ejemplo, uno que tenga un agonista puro es un fármaco que va a tener una alta afinidad por el receptor y va a tener una alta actividad por ese receptor. Por ejemplo, la morfina va a tener mucha afinidad por un receptor mu, pero también va a tener una alta actividad, va a tener una buena analgesia con el uso de morfina. En cambio, por ejemplo, un agonista parcial, que están de los terceros, va a ir y se va a unir fuertemente al receptor mu, pero la actividad analgésica que va a entregar va a ser mucho menor que el de la morfina. Un agonista antagonista va a ser un receptor que va a ir y se va a unir fuertemente por capa, pero no se va a unir nunca en un mu. Esto normalmente el agonista antagonista es como el más difícil de explicar, porque tendrían que ver también como los efectos adversos que generan los fármacos. Y el antagonista es un fármaco que va a ir, se va a unir fuertemente al receptor mu, pero no va a generar ningún tipo de actividad. Entonces, por eso yo decía que se usa cuando hay sobredosis. Por ejemplo, si yo me paso en la dosis de morfina y tengo miedo de que mi paciente se intoxique, le puedo poner naloxona porque voy a competir por los receptores mu, uno que genera actividad y el otro que no lo va a generar es como que lo va a anular. No sé si se entiende ahora. Sí, bueno, ya entiendo, gracias. Lo otro, ¿en qué caso se usa el agonista-antagonista? Mira, normalmente, déjame pasar a la parte de los efectos adversos y te lo explico. Ya, vámonos al tiro a esa parte. Cuando hablamos de euforia o disforia como un efecto adverso, en algunos pacientes el uso de fármacos de opioides va a generar este efecto de generar una euforia y que se vuelvan como locos. Y eso es muy dependiente de que el fármaco actúe en el receptor kappa. Entonces, es en estos casos en que tratamos de usar un fármaco que sea agonista-antagonista, porque va a producir un efecto sobre el receptor A, debieran estar invertidos ahí. Producirá un efecto agonista sobre el receptor kappa, pero un efecto antagonista sobre el mu. Si lo ponemos como corresponde, va a ser que va a actuar sobre el receptor mu, pero no va a actuar sobre el receptor kappa. Entonces, este efecto de euforia que es dependiente del receptor kappa, en cierta forma lo anulamos y no se debiera presentar en el paciente. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Ya? Otro efecto adverso que van a tener los fármacos es que generan bradicardia por un predominio a nivel vagal, pero no hay que preocuparse por esta bradicardia porque no se ve afectada la contractibilidad cardíaca del corazón, entonces a nivel cardiovascular el paciente sigue tal cual. La sedación va a ser dosis dependiente por los receptores mu. El estreñimiento del hilio es porque se aumenta el tono de los esfínteres gastrointestinales, y eso incluso cuando el esfínter se genera un aumento tan significativo podría incluso inducir vómito. El vómito entonces se va a dar por el aumento en los tonos de los esfínteres, pero también se genera una estimulación directa sobre la zona gatillo y aumenta la sensibilidad vestibular. La retención urinaria se da por un aumento también en el tono de esfínter y del músculo detrusor. Y la vasodilatación se da por una liberación de histamina producto de la administración de morfina endovenosa. Muchos de estos efectos se ven por morfina. Por morfina pueden vomitar,
pueden tener estreñimiento, hay retención urinaria. La sedación en verdad es parte de casi todos los fármacos opioides, como la metadona, la morfina, el tramadol. El tramadol es otro de los fármacos que va a generar muchos vómitos. Uno de los efectos más significativos, por ejemplo, que tiene la metadona es la producción de jadeo. O el fentanilo genera mucho estreñimiento de hilo y pueden vomitar producto de eso. Pero ahí vamos a ir uno por uno viendo cada fármaco. Se ha visto que existe una tolerancia de los fármacos que se da por disminución de la efectividad a la dosis administrada. Si yo siempre, por ejemplo, administro morfina 0,2 miligramos kilo y lo administro por largos periodos de tiempo, al final esa dosis ya no va a ser la suficiente y voy a tener que ir aumentando la dosis para poder generar el mismo efecto analgésico. La dependencia es algo que se ha visto netamente en medicina humana y en animales todavía no está estudiado, así que no sabemos si nuestros pacientes tienen o no tienen dependencia de esos fármacos. La morfina es un agonista opioide muy completo, genera muy baja disponibilidad oral por metabolización hepática, se metaboliza en morfina 3-gluconato o morfina 6-gluconato. La morfina 3-gluconato tiene un mínimo efecto analgésico, lo que nosotros tendríamos que estar buscando es la morfina 6. Pero en gatos, por ejemplo, tiene una producción muy errática. Por eso, en general, el uso de morfina en gatos es muy raro. Ya, normalmente es un fármaco que no utilizamos en gatos porque no vamos a ver bien qué tanto efecto le va a generar o no. Está indicado en dolores de tipo moderado a severo. Analgesia de larga duración vía epidural se puede utilizar y llega a tener una analgesia de 12 a 24 horas. Ojo, que solo es analgesia, no genera anestesia, ¿ya? Uno va a poner un bloqueo epidural que normalmente se usa para generar desensibilización de la zona y generar analgesia, pero si lo combinamos con morfina, la morfina solo va a generar disminución del dolor, pero va a tener sensibilidad. Y acá les puse las dosis que en verdad se las puse más para que las tengan a mano porque probablemente va a ser muy difícil que las tengan después. ¿Todo bien? Sí. Metadona. Ese otro fármaco muy clásico que deben haber visto en cualquiera de los hospitales de la facultad. Es un agonista muy y antagonista del receptor NMDA, que lo vamos a hablar más adelante. Está indicado en dolor moderado a severo. Los ritmos horarios normalmente son de 4 a 6 horas. No sé y les dije, también están los ritmos horarios de la morfina, súper. Las dosis son de 0,1 a 0,5 miligramos kilo en caninos y de 0,1 a 0,25 miligramos kilo en felinos. Ojo que las dosis también siempre tienen que ir viendo, como hemos conversado en la clase anterior, todo es dependiente del paciente. Vean cómo está la funcionalidad hepática, cómo está la funcionalidad renal, la edad del paciente es súper importante, probablemente un perro viejo con una dosis que uno va a utilizar muy alta, lo vamos a dejar muy, muy sedado. O si hay mala metabolización hepática o renal, también van a quedar con esos efectos de sedación por largos tiempos. Entonces, el mayor efecto secundario es la sedación, pueden presentar jadeo y bradicardia. La náusea y vómito es más raro en la metadona, lo que normalmente uno ve en el hospital es sedación, jadeo y bradicardia. El fentanilo es otro opioide un poco más difícil de encontrar o más difícil de ver. Es un agonista muy completo, 150 veces más potente que la morfina. No crean que significa que la potencia es, en cierta forma, va a generar más analgesia. A lo que se refiere es que, por ejemplo, si yo necesito 150 gramos de morfina para generar un efecto, con 1 gramo de fentanilo generaría el mismo efecto. Ya, a eso se refiere la potencia. Las dosis de fentanilo que se usan normalmente son muy, muy pequeñas. ¿Ya? Está indicado en dolor moderado a severo. Se utiliza mucho en parches, reservorios de liberación lenta, y eso tiene que ver porque vía endovenosa es de acción rápida y breve. Su pique a los 5 minutos y máximo dura media hora. Entonces, como los efectos son tan cortos, rara vez se utiliza como un bolo único, sino que tiene que saber utilizarse o en parches, donde se vaya liberando de forma lenta, o en una infusión continua en donde permanezcamos las concentraciones plasmáticas siempre en rango, ¿ya? Por eso es un poco más difícil de ver, ¿ya? A veces en cirugía lo utilizan como un bolo único porque si al paciente presentó dolor y la cirugía está por terminar, le podéis pasar un bolo de fentanilo y cuando ya se termine la cirugía ya se debiera estar disminuyendo el dolor que se está generando. El fentanilo produce menos náuseas y vómitos que la morfina
y produce un efecto antiemético predominante por este esfínter que va a generar esta contracción de esfínter. El tramadol es un opioide que siempre ha estado un poco en discusión, probablemente los que más he escuchado, lo que más han visto, tiene acción en receptor mu opioide en un 40%, pero casi todo su otro efecto está en noradrenalina y serotonina, ¿ya? Entonces, una cosa importante, ningún opioide se pueden usar al mismo tiempo, siempre es uno u otro, o es metadona, o es morfina, o es fentanilo, pero a dosis bajas se podría mezclar con tramadol, ¿ya? Pero tiene que ver netamente por los mecanismos de acción que tienen y porque actúan en receptores distintos. Y es importante que también sepan que actúan en receptores de noradrenalina y serotonina porque puede generar interferencia con otros fármacos. Útil en dolor leve a moderado. Si se fijan, los anteriores casi todo era de moderado a severo. El tramadol tiene un efecto analgésico menor. La profe dijo que mu era 20%. Depende de la literatura, pero sí. No. Eso graben, si para la prueba, pongan obviamente lo que la profe les vaya a preguntar. La metabolización hepática, las dosis siempre han ido variando, dicen de 1 a 4 miligramos kilo. Cuando yo salí de la carrera, siempre se tasaba como a 3 miligramos kilo. Los papers más nuevos dicen que si no es a 4, casi que no genera analgesia. Pero normalmente se sigue usando como a 3 miligramos kilo. Y el ritmo horario puede ser cada 4, 6 u 8 horas. Tenemos en presentación oral, por eso es uno de los fármacos que sí o sí se pueden dejar para la casa, subcutáneo, intramuscular o endovenoso en canino y felino. Genera mucha náusea en algunos pacientes, somnolencia, temblor, ataxia, bradicardia, pérdida de apetito y si nos pasamos en la dosis puede generar convulsiones. ¿Se utilizan las bombas de analgesia, como en el caso del fentanilo? ¿A qué te refieres con bombas de analgesia? ¿Una infusión continua? ¿CRI? Sí, el fentanilo. No, te estoy preguntando. No. Sí, el fentanilo se usa en CRI, solo en CRI. Sí. Sí, el fentanilo solo se usa en CRI, la morfina también se puede usar en CRI. El tramadol sí se puede usar en CRI, existe la mezcla, que lo podemos hablar más adelante, de mezclar, por ejemplo, un anestésico local, que sería lidocaína, con ketamina con tramadol, y eso se usa en infusión continua y genera muy buena analgesia, que en realidad la original es con morfina, ketamina, lidocaína, pero aquí en Chile, para abaratar los costos, lo inventamos con tramadol. Alejandro Alvarado, no sé quién es. No entendí la dosis de tramadol. Debe ser baja en conjunto con otro opioide, ambos en dosis baja, uno en dosis baja y otra dosis normal. Va a depender de tu paciente. Si el tramadol lo quieres mezclar, en realidad, mézclenlo solo cuando sea estrictamente necesario, para que se van a arriesgar si que no se necesita. Si tu paciente tiene mucho dolor y no tienen otra cosa, pueden mezclarlo, pero siempre, si el dolor es severo, usen primero un opioide más potente. Y si la analgesia no es suficiente y quieren usar tramadol, partan con una dosis de tramadol a una dosis más baja. Y las dosis que yo les decía acá, claro, una dosis baja podría ser, no sé, 2 miligramos kilo. Si queremos solo usar tramadol, pueden úsenlo siempre de 3 a 4 miligramos kilo. Partan como en esa base. Y para que es CRI, ya dije la infusión continua, viene de Constant Rate Infusion. Gracias, Víctor, y carita feliz. Eso mismo. Gracias, Panda, de ese Alejandro. Ya, pero no les vamos a enseñar a calcular infusión ahora porque eso sería largo. Ya. ¿Todo claro con los opioides? Les nombré lo que más se usan, ya. No les voy a estar pasando cosas que no que existen, pero que en verdad es muy difícil de conseguir. ¿Sí? Sí. Ya. Los AINES, o los antiinflamatorios no esteroidales, son la otra familia que siempre vamos a estar utilizando, que normalmente lo que más se sobreusa y se abusa un poco de estos fármacos, y hay que tener un poco claro sus usos. Genera un efecto analgésico por dos vías. A nivel periférico inhibe la enzima COX, reduce la sensibilización de terminales nociceptivas. Tenemos COX que actúan a COX-1 y COX-2.
las COX-1 son constitutivas y son parte del organismo, ¿ya? Y son aquí donde van a generarse los efectos secundarios. Las COX-2 son inducibles y son los que están involucrados en los procesos inflamatorios, pero en verdad no tenemos ningún fármaco que sea exclusivamente COX-2. Acción central. Los AINES también actúan a nivel central. Modifican las membranas e interfieren en la reducción de la señal dolorosa, o sea, suben los umbrales de dolor, interfieren con activación de vías serotoninérgicas moduladoras descendentes de dolor en el asta dorsal. Como les dije entonces, en las vías que estábamos al principio, actúan en la modulación y regulan la actividad del receptor NMDA, que es otro receptor doloroso. Ahora, no se queden solo con la cabeza que existe COX-1 y COX-2. Estos son los que están involucrados en estas vías fisiológicas y por estas vías de dolor. Pero en verdad existe COX-1, COX-2, COX-3 y COX-4. El efecto antiinflamatorio que se genera es por la reducción de las prostaglandinas y prostraciclinas, además de tromboxanos. Disminuye la vasodilatación y la permeabilidad vascular de la zona y reduce la adhesión, agregación, quimiotaxis, fagocitosis y degranulación celular. Entonces, todos los procesos que van a inducir o van a estimular la producción de señales dolorosas e inflamatorias se van a ver inhibidas. Y acuérdense que dentro del proceso de inflamación, dentro de las 5 cosas que siempre se nombran, el dolor es una de ellas. Pero sí genera efectos adversos, como les dije, a nivel gastrointestinal, renal, hepático y de coagulación. Las COX-1 son enzimas con expresión genética que se transcriben de forma estable y continua en el organismo, responsables de funciones fisiológicas y de mecanismos de la homeostasis. Las COX-2 son enzimas con regulación genética dependiente del estado fisiológico y patológico del individuo. Condiciones basales presentan una mínima concentración en cerebro, endotelio vascular y renal. Entonces, aunque no haya un proceso patológico, existe COX-2 en el organismo igual. ¿Ya? Entonces, si inhibimos las COX-2, igual vamos a estar generando alguna afección a nivel fisiológico porque algo vamos a estar bloqueando. Ahí Natalie pregunta, ¿dijiste que ningún mecanismo inhibe solo COX-2? Y sí, eso dije. O sea, ningún fármaco. Fármaco. Sí. Medicamento. Sí. Dije mecanismo. Sí, dijiste mecanismo. Sería medicamento. Por ejemplo, a nivel renal, las prostaglandinas generan vasodilatación principalmente de la arteriola aferente. Los COX-2 son selectivos. ¿Igual actúan en ambos? Sí. En menor grado en COX-1, pero igual actúan en ambos. Como si, por dar un ejemplo, actúan un 80% en COX-2, pero ese 20% igual te actúa en COX-1. Ya. Entonces, por ejemplo, las prostaglandinas a nivel renal de forma fisiológica generan vasodilatación de la arteriola aferente y mantienen el flujo renal. Si nosotros bloqueamos estas prostaglandinas por el uso de antiinflamatorios, vamos a afectar la perfusión renal. A nivel gástrico, producen mucus, disminuyen la producción de ácido gástrico, producen bicarbonato en el duodeno y favorecen un recambio celular también por un aumento de la perfusión celular. Entonces son citoprotectores a nivel gástrico. Por eso uno de los efectos que más vemos si usamos antiinflamatorio es que se bloquea las prostaglandinas y se generan gastritis por toda una alteración en eso y también porque se genera una afección en la bomba iónica del estómago. Y a nivel óseo, otro ejemplo, son proinflamatorios, aumentan el flujo sanguíneo, generan angiogénesis, tienen actividad osteoclástica y osteoblástica y favorecen a la reparación ósea. Si nos abusamos del uso de antiinflamatorios, se va a ver afectado esto y la reparación ósea probablemente va a ser mucho más lenta. Entonces, cosas muy importantes que tenemos que saber antes de usar un AINES es, nuestro paciente tiene que estar normohidratado, tiene que estar normotenso, tiene que tener una función hepática y renal normal, no tener anormalidades hemostáticas, idealmente no tener úlceras gástricas o no tener sospechas de úlceras gástricas y no estar usando corticoides porque actúan en las mismas vías. Más adelante vamos a hablar un poco de los corticoides. Alejandra pregunta, ¿en una fractura no sería ideal usar un AINES? Se puede usar, pero no abusar del tiempo. A lo que me refiero, úsalo por los tiempos prudentes que te recomienda cada antiinflamatorio
pero de repente cuando se deja ketoprofeno por 7 días, ahí vas a estar afectando probablemente la reparación ósea. Pero si vais a usar ketoprofeno por 2 o 3 días, no debiera tener problema. La clasificación de los COX, o sea, de los antiinflamatorios. Tenemos los inhibidores selectivos COX-1, que es normalmente el ácido acetilsalicílico a dosis baja. Los inhibidores no selectivos al ácido acetilsalicílico a dosis altas. El piroxicam, que en verdad ya se usa muy poco, lo que más se usa es a nivel de oncología como terapia metronómica. El ketoprofeno, que es uno de los que más se usa en veterinaria. Y el ibuprofeno, que en verdad se usa en humanos y en veterinaria no se debería usar. Inhibidores preferenciales de COX-2. O sea, van a inhibir más COX-2, pero no significa que no inhiban COX-1. El meloxicam, el etodolato, que en verdad no está en Chile, y el carprofeno. O si está, debe estar muy poco. Y los inhibidores selectivos de COX-2, que ya están en veterinaria, están en uso humano, pero no los puse acá porque es un poco más rebuscado, el celecoxib, el filocoxib y el ravenocoxib. Los que más se usan en veterinaria tenemos el filocoxib y el celecoxib, ¿ya? Pero todos igual actúan en alguna proporción sobre COX-1. ¿Por qué no el ibuprofeno? Pregunta Constanza. Porque nuestros pacientes no son capaces de metabolizarlo. Por eso. Y Alejandra pregunta, no entendí la diferencia, ahí me saltó una pregunta, después la no entendí la diferencia entre preferenciales y selectivos. Es mega sutil, en verdad. El preferencial es que va a actuar más en COX-2 que en COX-1, pero va a ser muy poquito más. Estamos hablando casi que un 60% COX-2 y el otro 40% COX-1. Y el selectivo es que, digamos que va a actuar un 80, un 90% en COX-2 y solo un 10% sobre COX-1, pero igual va a inhibir COX-1. Ahora vienen dos preguntas que están semi-relacionadas. De Catalina pregunta, ¿el diclofenaco qué tipo de mecanismo tendría? Y ahí justo Sofía dice, la profe habló de un COX-3. Me enreda un poco los COX. ¿Qué son? ¿Cuáles son COX-3? No. ¿Qué son los COX? Y está preguntando el diclofenaco qué mecanismo tiene. El diclofenaco, por lo que yo recuerdo, que en verdad en menor se usa muy poco, el diclofenaco sería un inhibidor no selectivo. Actuaría en ambos lados tal cual, para cual, como el ketoprofeno, como el ibuprofeno, como el piroxicam. Los COX en general son enzimas que están en el organismo y que van a ir actuando a distintos niveles, generando distintos efectos. Vamos a hablar un poco de los COX-3 porque hay fármacos que actúan a nivel de COX-3 que generan analgesia por otras vías y que incluso se pueden mezclar con estos. Por ejemplo, el metamizol actúa sobre COX-3 y el paracetamol en humanos también actúa sobre COX-3. Pero en verdad su constitución fisiológica o cómo funciona en su fisiología en el organismo de forma normal, no lo tengo tan claro. Solo sé que los COX-3 están muy constituyentes a nivel encefálico. Entonces, por eso siempre en medicina humana recomienda, por ejemplo, el uso de paracetamol para el alivio del dolor, porque hay muchos receptores COX-3 o enzimas de COX-3 a nivel encefálico. No sé si bueno, gracias. Y la Catalina que preguntó del diclofenaco, supongo que también le quedó claro. Sí. Ya, también les dejo esta tabla que habla un poco para que tengan una noción de los distintos, porque cada antiinflamatorio va a tener distinto efecto antiinflamatorio, distinta potencia analgésica y distinto efecto antipirético. Todos los antiinflamatorios van a generar estos 3 efectos, pero en distintas medidas. Entonces aquí está la tablita como para que lo puedan tener ahí a la vista cuando lo necesiten. Pero por ejemplo, uno con el que uno siempre usa, el meloxicam, es como bueno para todo. Y el carprofeno tiene más efecto analgésico, por ejemplo, que el meloxicam, por eso tiene ciertos usos de repente. Natalie pregunta, ¿en perros se usa paracetamol en la vida real? Ja. Que la profe dijo que se usaba con cuidado, pero no sé si se usa en la práctica. En la práctica, no. En la urgencia podría ser.
Hay dosis, están las dosis establecidas de cuántos son los que se puede usar el paracetamol en perros, pero no podría usarlo por más de 2 a 3 días porque tendría mucho efecto adverso. Pero tiene muy buena potencia analgésica. La dosis en estos minutos no me acuerdo tanto, pero sí se podría utilizar, pero el límite entre la dosis tóxica y la dosis analgésica igual es pequeña. Y Javier pregunta, ¿es recomendable ocupar AINES en pacientes que no han comido por el efecto gástrico que producen? Depende de la vía de administración que lo esté usando. Si lo estáis usando por vía de administración oral, yo no lo recomendaría. Si lo estáis usando por vía subcutánea, intramuscular o endovenosa, sí se podría. Pero con el paracetamol sí. Se supone que lo que uno en verdad trata de bloquear de la mente el uso de paracetamol para que la gente no empiece a abusar del paracetamol. El ketoprofeno. Hay un montón de presentaciones comerciales de mayor, de menor, como busquen. La administración puede ser endovenosa, intramuscular o subcutánea, pero siempre fíjense bien en el fármaco que estén usando y su prospecto. La vida media es de 2 a 3 horas y las dosis son de 1 a 2 miligramos kilo CID por máximo de 5 a 3 días. ¿Por qué puse cosas entre paréntesis? A veces lo que se recomienda en un paciente completamente sano es que la primera dosis puede ser de 2 miligramos kilo, pero que todas las dosis siguientes sean de 1. Si no, úsenlo siempre a 1 miligramo kilo. Y si un paciente está completamente sano, máximo 5 días, pero traten de tener siempre en su cabeza que lo ideal es 3. Se utiliza para posoperatorios con manejo de procedimientos de tejido blando y ortopédico y está indicado en dolor agudo de niveles leves a moderados. El carprofeno es otro fármaco que se usa mucho. El carprofeno solo hay presentación veterinaria. Tenemos un pico en sangre de 1 a 3 horas. ¿A qué me refiero? Que después de administrarlo, recién entre las 1 a la tercera hora, va a generar el efecto analgésico, antes no. La vida media es de 8 horas y el uso es perioperatorio en cirugía de tejidos blandos y ortopédicos y se recomienda para control de dolor asociado a enfermedades degenerativas articulares. Se usa mucho para dolor musculoesquelético. Las dosis pueden ser de 4,4 miligramos kilo una vez al día o 2,2 miligramos kilo 2 veces al día. Y ahí está toda la discusión. Hay gente que dice que en verdad no hay gran diferencia entre usarlo 1 o 2 veces al día. Hay gente, papers que dice que cuando se usa 2 veces al día a 2,2 se alcanzan concentraciones plasmáticas mejores y que el efecto analgésico sería más potente. Pero sigue en discusión. En gatos está contraindicado porque los gatos no lo logran metabolizar tan bien. Lo único que se dice es que si estás en un cerro y no tienes absolutamente nada para el dolor, puedes usar una dosis única, pero solo en ese caso. Nasla pregunta. No, pues ya no. Ya, entonces sigamos. Que se demore este tiempo aunque se administre endovenoso, entre paréntesis el tiempo del pic. En verdad, de todos los fármacos que te he mostrado, ninguno es vía endovenosa. El ketoprofeno, pero creo que para menor nunca lo he visto endovenoso. Siempre es subcutáneo o intramuscular. El que tiene presentación endovenosa y por lo mismo el pic debiera ser más rápido es el meloxicam, que solo se puede usar endovenoso en perros. Ojo con eso. El prospecto dice solo uso endovenoso en perros. En gatos tiene que ser subcutáneo. Dice, oh my God. ¿Ya? Se usa en analgesia pre y posoperatoria, tratamiento de miositis aguda y crónica en perros, porque también como igual que el carprofeno, al tener cierta preferencia o selectividad por COX-2, se puede usar de forma crónica. Ya estamos hablando por más de 7 y 14 días. Pero siempre hay que ir disminuyendo las dosis. Las dosis en perros son de 0,1 a 0,2 miligramos kilo, lo mismo. En perros puedes usar una primera dosis de 0,2 miligramos kilo y después mantenerte a 0,1. Y en gato lo mismo, puedes partir con 0,2, ir bajando a 0,1 y bajar hasta 0,05 miligramos kilo. Camila pregunta, ¿el ketoprofeno se puede administrar en gatos en el postoperatorio? Sí, sí, sí se puede. Pero lo mismo, trata de dejarlo por, no sé, 3, 4 días máximo, no más que eso.
pero sí, y de hecho los operativos es lo que más se usa. Normalmente los operativos veterinarios, la analgesia posoperatoria es con ketoprofeno. Del meloxicam tenemos la ventaja de que existe la versión humana, pero las dosis de meloxicam son tan pequeñas que los comprimidos yo en verdad los uso, pero normalmente en perros grandes. Un perro sobre 10, 15 kilos, tendrías que estar dándole casi un octavo de pastillas. Si el perro pesa más de 20, podía administrárselo sin ningún problema. Las presentaciones veterinarias antiguamente solo teníamos el Dopiral y el Meloxibet de haber aparecido hace como 2 o 3 años, que es la nueva opción que tenemos y que en verdad son más caros porque el Meloxicam de uso humano vale como 2.000 pesos la caja. Estamos hablando que el Dopiral y el Meloxibet valen como 12.000 la caja, pero en verdad son las opciones que nos quedan. La otra opción sería mandar a prepararlo a recetario magistral, pero a veces las farmacias igual se demoran 5 días en tenerlo listo. Y el piroxicam que les decía, las dosis normalmente son de 0,3 miligramos kilo, o si se usa como coadyuvante en tratamiento de tumores, sería 0,3 miligramos metro cuadrado. Cada 24, 48 horas, no se recomienda en felino y normalmente el uso estricto es que normalmente lo usan los oncólogos. Los médicos generales o generalistas no lo usamos como para manejar el dolor. Si me llega un perro con cualquier tipo de dolor, no va a ser nunca mi primera opción. Y el metamisol. El metamisol lo puse como hay. ¿A qué te refieres con metro cuadrado? Cuando tú dejas fármacos, y nos vamos a meter a oncología. En oncología tú no usas los fármacos por miligramos kilo, porque tú lo que buscas es un efecto del fármaco pensando en el metabolismo del paciente, ¿ya? Y recuérdense que a veces los animales de tamaño grande tienen un metabolismo más lento en relación a un paciente de tamaño pequeño, que tendría un metabolismo mucho más rápido. Entonces, por eso los fármacos de quimioterapia se usan por metro cuadrado. ¿Se refiere a tamaño del tumor? No. No, a tamaño del paciente. Metro cuadrado es... Existen tablas que dicen si tu perro pesa 30 kilos, eso equivale a 1,2 metros cuadrados, o si tu perro pesa 35 kilos, equivale a 1,25 metros cuadrados. Las tablas están listas, las fórmulas también, pero nos referimos al peso del paciente. O sea, uno mete en la tabla, tú metes el tamaño de tu paciente y a qué miligramos metros cuadrados se dejó, y ahí te dicen cuánto en miligramos kilo es. O sea, miligramos totales, de hecho, porque ya le diste el peso de tu perro. Pero son tablas de oncología. Sí, eso es para... No es como para la práctica diaria que vamos a tener. Y el metamisol es otro fármaco que se usa bastante en veterinaria. No es un opioide hasta hace algún tiempo, o sea, no es un AINES, hasta algún tiempo sí lo era, pero tiene solo efecto antipirético y analgésico. El metamisol no genera un efecto antiinflamatorio, entonces no sería un antiinflamatorio, no esteroidal. También es antiespasmódico. Las dosis son de 15 a 30 miligramos kilotid en canino y felino. Ojo, cuando estamos buscando un efecto antipirético, utilicen dosis de 15 miligramos kilo. Todos los estudios dicen que el efecto analgésico es sobre 25 miligramos kilo. Si lo dejan a 15 o 20 miligramos kilo, mejor no lo dejen, ¿ya? Se dice que es 3 veces al día, ya en caninos, pero hay estudios y hay papers que hablan que en gatos idealmente dejarlo cada 12. Pero también está la discusión entre los gatólogos y los anestesiólogos de cómo utilizarlo, ¿ya? Yo normalmente lo utilizo 3 veces al día en perros y gatos, entre 25 miligramos kilo, y no he tenido grandes problemas, y lo uso hace mucho tiempo. ¿Qué es TID? 3 veces al día, lo voy a cambiar después como cada 8 horas, que está la clasificación SID, BID, TID, y sí, son siglas nomás, pero lo dejamos cada 8 horas, se lo subo cada 8 horas. Y como dice, actúa inhibiendo COX-3, un sistema opioide y cannabinoide. Entonces, no solo actúa sobre COX-3, también sobre algunos receptores opioides. Entonces, para que tengan más o menos como ya una definición. Dijimos que de los opioides, el único opioide que se podría combinar con algún otro sería el tramadol. Podemos usar tramadol metadona, podemos usar tramadol morfina, teniendo los resguardos. En este caso es similar. Podemos usar metamisol con un carprofeno, podemos usar metamisol con un meloxicam,
podríamos usar metamizol con ketoprofeno porque actúan a niveles distintos, ¿ya? Aunque se discuta todavía si no es o no es AINES, se pueden mezclar y el metamizol tiene muy buena potencia analgésica. Siempre se habla de que tiene una potencia analgésica a nivel de vísceras, todo lo que sea dolor abdominal, pero en general tiene potencia analgésica para todo, es muy, muy bueno. Y yo he visto y he escuchado a algunos anestesistas hablar del uso de metamizol en infusión continua, pero no se los paso porque yo nunca lo he usado, no me sé las dosis y personalmente me daría un poco de miedo, tendría que estudiar un poco más su uso antes de usarlo. El diclofenaco se usa en perros y gatos, que busqué en el SAC y solo hay una presentación para equinos y es un gel. Sé que se usa en presentaciones humanas, pero tengo dudas con esas especies. No, en perros y gatos no se usa. Nunca lo he escuchado. He tenido hartas clases de analgesia y cosas así, y en verdad nunca me lo han pasado. No me sé ni siquiera la dosis. Que yo sepa, en perros y gatos no se usa. Ya. ¿Está? Gracias. Ya, vamos a pasar. Les hablo un poco de corticoides solo porque está en la clase, ¿ya? Porque en verdad para mí el corticoide no debería estar para manejar el dolor, ¿ya? Los antiinflamatorios esteroidales o corticoides tenemos la prednisona, la dexametasona, que son los que más vamos a utilizar en veterinaria de forma dexametasona parenteral, prednisona vía oral. La triamcinolona se usa mucho en animales mayores, es menor en algunos casos como bien puntuales, y porque es un corticoide de depósito. Y la fluticasona y la budesonida se usan mucho en inhalador, también lo utilizamos en animales menores. Inhibe a nivel del ácido araquidónico, como un eslabón más arriba que los COX. Entonces, al inhibir ahí, inhiben todos los COX para abajo y inhibe toda la cadena. La potencia está acá con los tiempos de duración, pero en verdad lo que tienen que tener bien claro es que solo generan efecto antiinflamatorio. Claro, por producir el efecto antiinflamatorio generan inhibición del dolor, pero solo a través de la vía antiinflamatoria, no de todas las otras vías de dolor que existen, ¿ya? Entonces, su uso son cuando quieran reducir el proceso inflamatorio, sobre todo a nivel respiratorio, donde normalmente los antiinflamatorios normales no tienen muy buen efecto. Cuando tengan que generar un efecto antiinflamatorio, por ejemplo, en pabellón auricular, donde tampoco tiene muy buen efecto los antiinflamatorios normales, ahí pueden utilizar los corticoides. Las dosis que utilicen como efecto antiinflamatorio siempre es menor a 0,5 miligramos kilo. De 0,5 para arriba, de 1 miligramo kilo para arriba, su efecto va a ser antiinflamatorio, pero también un efecto inmunosupresor. Aunque va a estar un poco ahí por los tiempos de duración que dejen las terapias. Pero ¿para qué arriesgarse? Los efectos adversos son exactamente los mismos que los AINES, pero también van a generar inmunosupresión y, si se usa de forma excesiva, un hiperadrenocorticismo iatrogénico. Ya. También hablamos que tenemos la opción de los anestésicos locales. Los anestésicos locales van a actuar bloqueando de forma reversible la conducción nerviosa y bloqueando los canales de sodio, ¿ya? Dependiente de voltaje en la membrana neuronal. Los más utilizados son la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína. Ojo, normalmente nosotros usamos anestésicos locales sin nada más. En medicina humana, si alguno tiene opciones de verlo después, o por ahí se pilla con eso, hay presentaciones de anestésicos locales que traen epinefrina. Eso hace que el efecto analgésico sea aún más potente, pero no se puede utilizar en cualquier lado, porque como la epinefrina va a generar vasoconstricción, puede perder, hacer que el bloqueo del canal nervioso sea de forma permanente. ¿Ya? Así que, ojo, traten de, en verdad, en veterinaria no utilizarlo acompañado de epinefrina. El uso son una anestesia tópica, por ejemplo, una lesión, un perro que vino con una uña rota y le dejamos un poco de lidocaína para que se le duerma y podamos manipularlo. Infiltrar la zona, ya sea pinchando con aguja. La lidocaína, solo la lidocaína se puede usar vía endovenosa. Podemos hacer un bloqueo local del nervio
En animales mayores se puede usar directamente sobre la articulación o a nivel espinal generando, por ejemplo, un bloqueo epidural. La lidocaína es el fármaco que probablemente más vamos a utilizar. Tiene una corta duración, dura de 1 a 2 horas su efecto. En caninos las dosis son de 2 a 4 miligramos kilo. En felinos la metabolización no es tan buena, entonces las dosis son de 0,25 a 0,5 miligramos kilo. Y como se puede usar en infusión, en vía endovenosa, se utiliza normalmente como infusión continua también. Y las dosis son de 25 a 50 microgramos kilo hora. Si te fijas, son dosis muy, muy bajas. Indicada en dolor moderado a severo, cuando se usa en infusión continua, genera muy buena analgesia. Y se puede usar como anestésico local, analgésico, genera efecto antiinflamatorio, a nivel cardíaco genera un efecto antiarrítmico, porque es como si adormeciera un poco el corazón. Tiene una buena actividad en eliminación de radicales libres, entre otros. Entonces, por ejemplo, el uso de lidocaína queda perfecto cuando tenemos, no sé, esplenectomías, donde normalmente una cirugía que se asocia mucho problemas cardíacos, cardiovasculares y arritmias posterior, va a generar muy buena analgesia de la zona y vamos protegiendo un poco, o una torsión volvulogástrica, en donde, producto de todas las toxinas, tenemos radicales libres que van a dañar el organismo, se generan arritmias por la cianosis que se genera, entonces también se puede utilizar como un poco protector. A nivel sistémico, lo que hace es suprimir la descarga generada en los nervios periféricos lesionados, ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal y sitio de excitabilidad elevada en receptores sensoriales sensibilizados. Andrés pregunta, ¿por cuál vía de administración se obtiene el efecto antirrítmico? Y recién le responde intravenosa. Sí, tal cual. Pero tenemos otros anestésicos locales. La bupivacaína tiene un efecto largo de 2 a 6 horas, pero no se puede usar vía endovenosa porque genera alteraciones cardíacas. Puedes matar a un paciente por pasarle solo un bolo de bupivacaína endovenosa. Las dosis normalmente son como dosis práctica, es 1 ml por cada 4 a 5 kilos de peso animal. Yo normalmente lo que uso es 0,2 ml por kilo. Y eso se pone tópico o bloquear el nervio directo o epidural, el uso es que se quiere utilizar. Y la mepivacaína tiene una corta duración de 1 hora, se usa principalmente en caballo y la dosis es de 0,5 a 3 ml de solución. ¿Por qué cambian? Porque cuando ya vean en caballo, cambian los pH de los pacientes, los anestésicos locales tienen mucho que ver con la acidez que tenga la zona, el proceso inflamatorio y todas esas cosas afectan los tiempos de duración. Daniela pregunta que dice, la profe dijo que en hipomotilidad intestinal no usaría lido. ¿Por qué sería? Hoy estoy un poco en desacuerdo con eso en verdad porque se ha visto, al menos algunos papers hablan de que la lidocaína ayuda a regular la motilidad intestinal. Entonces no sé por qué habrá dicho eso. Puede ser que interfiera en la sensibilidad nerviosa o inhiba el nervio, pero se ha visto que la lidocaína al menos, y por ejemplo en caballos se usa en los cólicos porque ayuda a regular la motilidad también, aparte de la analgesia. Eso. Esto. Son las fotos que les pongo acá, puede que quizás nunca hayan visto esto. Esto no es un epidural, esto lo que se llama es un catéter de dolor. Lo que uno hace, por ejemplo, una incisión tan grande como esta, probablemente a este perrito lo que hicieron fue sacarle un tumor y tener que hacer algún tipo de colgajo, el cirujano tuvo que ingeniársela para volver a cerrar la zona. Lo que uno hace es poner una sonda que vaya por dentro del paciente y le hace hoyitos o fenestración a la sonda. Y a través de la tapa, cada 6 horas, por ejemplo, vas administrando bupivacaína. Y hace que genere un adormecimiento de la zona y genere un manejo de dolor. Se puede usar en cirugías bien grandes, por ejemplo, cuando hay tumores mamarios y tenemos que sacar la línea completa, se puede dejar un catéter de dolor para estar administrando anestésico local e inhibir todo el dolor que se genera por las terminaciones nerviosas de la piel, así como las epidurales y otras cosas. Se lo dejo para que lo tengan
si es que lo ven en algún minuto. Y otra forma, porque obviamente va a ser mucho mejor tener al paciente despierto con la zona dormida que tenerlo drogadísimo con morfina que no pueda ni comer. Los agonistas alfa-2 son otra familia que normalmente se usan como sedantes, pero que se ha visto que tienen muy buenos efectos analgésicos. Y aquí estamos pasando ya directamente a los coadyuvantes. Tenemos los dos más conocidos son la silacina y la dexmedetomidina. Los dos tienen un efecto analgésico potente, pero de muy corta duración, y lo que más predomina siempre es el efecto sedante. Tiene acción similar a los receptores mu, bloquean la noradrenalina en los receptores alfa-2 tipo A. Si después van a una de las diapositivas que le puse adelante de dónde actúan todos los fármacos, busquen los que dicen receptor alfa-2 y van a ver que actúan en distintos sectores o el efecto sedante a nivel cerebral. La dosis que yo les dejo acá es la dosis de la dexmedetomidina. Dice, ¿sedante es lo mismo que anestésico? No. Un sedante es un fármaco que genera depresión del sistema nervioso central, pero como una depresión parcial. El paciente va a seguir sintiendo dolor, va a seguir estando pendiente de lo que pasa en el medio, solo lo va a relajar. Un anestésico es un fármaco que tiene que ser capaz de generar una depresión completa del sistema nervioso central sin alterar, o sea, genera una depresión completa del sistema nervioso central, el paciente no está consciente, no presenta dolor y no presenta otras características. Pero, por ejemplo, si ustedes solo quieren sedar a un paciente y hacer una cirugía, él va a sentir todo. ¿Ya? No sé si queda claro. Sí, Josefa Utreras dice ayudante de anestesia. Je. Y yo me sumo. No quería nada. Y Andrea dice por favor. El otro semestre. No sé, ahora estamos en... ¿Y están dispuestos a pagar? ¿Para 4 años? Podría ser. Ya, sigamos con esto. Pero entonces, ¿por qué se pone anestesia con analgesia? Porque cuando tú tienes un procedimiento anestésico, el efecto que se genera de inhibir el dolor solo actúa mientras esté anestesiado al paciente. Por ejemplo, yo anestesio a un perro para castrarlo, mientras esté anestesiado no va a sentir dolor, pero yo lo voy a despertar y va a sentir todo el dolor del mundo. Entonces tenemos que dejar un analgésico posterior. Y así nos vamos a rebuscar un poco más. Uno también en anestesia trata de hacer lo mismo que acá. Acá yo les dije que uno busca una analgesia multimodal, uno en anestesia busca una anestesia multimodal. Tratar de utilizar muchos fármacos que hagan que uno reduzca las dosis. Por ejemplo, no sé, Propofol, que es un anestésico muy común, las dosis habituales serían de 6 miligramos kilo. Pero si tú lo mezclas con otros fármacos, por ejemplo, con una silacina o una dexmedetomidina, solo necesitas usar 2 miligramos kilo y vas a generar el mismo efecto anestésico. Pero es porque empiezas a combinar fármacos y generas inhibición y depresión por distintos medios y baja los efectos secundarios que se van generando. Sofía pregunta, ¿multimodal son muchos fármacos? Claro, a eso nos referimos con multimodal. Tratar de usar terapias que usen fármacos por distintas vías de acción, por distintos receptores, y tratar de generar un efecto analgésico más potente con menores dosis. Que en verdad es como un concepto que también se usa en oncología. Muchas veces las quimioterapias también usan muchos fármacos en menores dosis para disminuir los efectos adversos. Ya, acá les dejo solo la dosis de la dexmedetomidina porque es el único fármaco que se usa para manejo de dolor. Se habla de que la dosis de inducción es 1 microgramos kilo hora en la primera hora y luego se puede bajar a 0,5 microgramos kilo hora. Yo en verdad en la práctica parto al tiro con 0,5 y he visto muy buenos efectos. Estos fármacos pueden tener muchos efectos cardiovasculares, pero eso es cuando se usan a las dosis habituales de sedación. Normalmente a 0,5 miligramos kilo los efectos cardiovasculares que se pueden generar son mínimos. Tienen que tener su resguardo, la dexmedetomidina no se puede utilizar en todos los pacientes, está contraindicada en un paciente diabético, pero en verdad eso es más
para cuando tengan las clases de anestesia. Ahí podemos hablar de eso. Pero ahora se puede usar como analgésico a dosis bajita. Y puede generar un poco de sedación, pero es mínima, ¿ya? Y está indicado en dolor moderado a severo. Entonces, normalmente son fármacos que se usan intrahospitalarios. Tú no vas a mandar a la casa con un paciente con dexmedetomidina. El otro receptor, el NMDA, que hemos hablado anteriormente, también tendrían que después volver a una de las primeras diapositivas donde salían todos los receptores. Actúan normalmente a nivel del asta dorsal. Son receptores que están íntimamente ligados a la inducción y mantención del dolor tras un traumatismo o proceso inflamatorio. Entonces, son receptores involucrados en que un dolor de tipo agudo pueda progresar a un dolor crónico, porque producto del dolor, estos receptores se van a expresar aún más, ¿ya? Son el típico receptor donde actúa la ketamina y la amantadina, que es otro fármaco que quizás no conozcan mucho, pero se los dejo acá. Entonces, cuando utilizamos estos fármacos es para evitar actividad anti-hiperalgesia. ¿A qué me refiero? Que se usa para evitar alodinia o sensaciones aberrantes de dolor, que estos pacientes que llegan con tanto dolor, por ejemplo, llegan con una fractura de la mano, pero están tan adoloridos que tú les tocas la cola y se revuelven de dolor. Ahí es cuando está indicado usar estos fármacos. ¿Ya? Son antagonistas no competitivos a la ketamina, efecto en el control del dolor nociceptivo y neuropático. La dosis de la ketamina es de 1 a 2 miligramos kilo endovenoso en bolo o de 2 a 4 miligramos kilo intramuscular, pero en verdad estos efectos duran como media hora, una hora. En infusión continua las dosis son de 0,2 a 0,6 miligramos kilo hora. Lo que uno normalmente hace es partir con la dosis más baja y ir evaluando cómo va respondiendo el paciente a ver si es necesario subirla. Y la amantadina es un fármaco que se puede utilizar mucho en dolor crónico, en pacientes que tienen patologías que van a implicar dolor por largo tiempo, y se puede usar de 3 a 5 miligramos kilo cada 2 a 24 horas de forma oral. ¿Está bien? Muy bien. Y la pregabalina, que es como el último, la pregabalina es un fármaco que se une a receptores de calcio voltaje dependiente. Son receptores que se sobreexpresan en pacientes con dolor crónico y también disminuye la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato o sustancia P. De hecho, la pregabalina se usa para el tratamiento de convulsiones, pero si tú vas a la lista de fármacos anticonvulsivantes, siempre es la última opción porque en verdad actúa muy poco. Siempre hay 2 o 3 fármacos que van a estar primero antes de elegir pregabalina, ¿ya? Pero para el dolor crónico anda súper bien. Se describe que podrían haber activación de vías noradrenérgicas. Las dosis van de 2 a 4 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. Normalmente yo la dejo cada 12 horas e incluso en pacientes que son viejos. Se puede usar a veces hasta una vez al día y andan bien, porque si uno los da 2 veces al día, los tenéis durmiendo todo el día. Genera mucha somnolencia, mucho temblor, debilidad muscular y ataxia, pero se describe que estos efectos normalmente son la primera semana cuando se empieza a administrar el fármaco, ya después el paciente se logra acostumbrar. Pero el efecto analgésico aparece recién entre la primera semana, incluso hay literatura que dicen que los niveles plasmáticos recién se alcanzan al mes después que uno está administrando el fármaco. Entonces, por eso se usan para dolor crónico, ¿ya? Normalmente se dice que la pregabalina usémoslos con otra cosa. Un AINES con pregabalina, después cortamos el AINES y nos mantenemos con pregabalina, o siempre asociado a otro fármaco. Pero lo mismo, buscar disminuir las dosis. Eso. ¿Dudas? No aparece ninguna. No aparece ¿No? ninguna. Bellísimo el PowerPoint, dice Josefa Otrero. Puse algunos casos clínicos. No sé cómo sería la mejor opción para que los podamos discutir. Los vamos... Que va... Ya.
Estos son los casos que pasaron ustedes en clases, pero quiero saltarme directo a los que puse yo. Vamos a ver eso primero. Bien. La gracia de los casos clínicos que les puse es que no solo quiero que me hablen de fluidoterapia, quiero que me hablen también de manejo antibiótico y de manejo de dolor. Si la prueba la tienen mañana, se supone. Natalie pregunta, yo, ¿cómo sé si el BDA es bajo, moderado o alto? ¿Hay algún rango de números? ¿Onda 50% de UPP es moderado? Oh, no. No, no te sabría cómo poner. Ya eso es muy farmacología pura. Normalmente en el uso clínico uno no sabe muchas de esas cosas. O sea, tienes la noción de si es bajo o moderado, pero no tenéis como los valores exactos. ¿Sí? Ya, vamos viendo los casos. Ya vamos a hablar de los dos que, en verdad, estos son pacientes reales. Así que, Dice, la profe dijo que no importaban los valores, que supiéramos más si eran bajo, moderado o alto, pero gracias, tener esa noción. sí. Ya. Estos son pacientes reales, así que yo creo que puede ser un poco más entretenido también. El primero es un paciente canino, raza chihuahua de 4 meses, ingresó a consulta por dolor en el miembro anterior derecho. En verdad lo que pasó es que el perro saltó de la silla y quedó cojo. Llega decaído, inapetente, había estado con dolor severo durante toda la noche. Al examen clínico lo más llamativo era que, bueno, el pliegue cutáneo estaba en 1 segundo, el tiempo IN capilar estaba en 3, las presiones estaban en 160 con 100 y la temperatura estaba en 38,5. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este paciente de fluidoterapia? ¿Y qué soluciones usarían en primera instancia? ¿Qué cosa? Todos dicen mejorar la perfusión. Ya, sí. Ya abrí el chat. Reponer el déficit. ¿Hay déficit en este paciente? No, no hay déficit. No hay déficit clínico. Recuerden que hay un 5% de déficit que en verdad no se ve clínicamente con el pliegue cutáneo. Así que podría haber, pero clínicamente no. Pero claro, uno de los objetivos en este caso es sí o sí mejorar la perfusión. No está hipovolémico este paciente, porque tiene un buen pliegue cutáneo y de hecho las presiones están altas. Entonces no tendría al menos signos clínicos de hipovolemia. Sí, la perfusión sí, que es distinto. Sí, porque de hecho lo que le está pasando probablemente a este paciente, que donde tiene la presión tan alta, se está generando mucha vasoconstricción producto del dolor y por eso el tiempo de higiene capilar está en 3, porque el dolor hace que se genere la perfusión y no logremos llegar a los niveles más periféricos del organismo. Claro, también hay que controlar el dolor, nos va a servir. Yo creo que el Ringer lactato es nuestra mejor opción en este caso. ¿Qué vía de administración usarían en este paciente? Sí, endovenosa. Y las velocidades y los volúmenes. Que ya, dijimos que no tenía déficit. ¿Habría que ponerle mantención a este paciente? ¿Habría que poner pérdida sensible? ¿Y qué volúmenes le pondrían? Asumo que todos los 100 por mantención. Ya, pérdidas sensibles, no. Yo también solo le pondría mantención a este paciente. No tiene criterios para poner pérdidas sensibles.
¿Por qué no con suero fisiológico? Porque en verdad el suero fisiológico casi es reponer solo agua. Podría ser, estamos hablando solo de mantención, podría ser perfectamente una opción. Porque en teoría el ideal cuando usamos ringer lactato, más que para mantener, es para reponer fluidos. Entonces, pero sí, si queremos usar fisiológico, también podría ser nuestra opción. Podrían poner pérdidas las más bajas. No sé si orina netamente es como... No está con fiebre de este paciente. Oh, Glucosa podría ser porque no está comiendo. no sale que no esté comiendo. Ah, inapetente. Pero ¿por qué no está comiendo? Probablemente no está comiendo porque está por dolor. Entonces, si manejamos el dolor, nuestro paciente va a volver a comer. Y recuerden lo que hablamos la semana pasada. Antes de llegar y poner glucosa, yo aquí pediría que me midan la glicemia. Hay una niña pregunta, ¿y la analgesia no interferiría con el ringer? Depende cómo lo usemos. Acuérdense, si vamos a usar una infusión continua, sí, va a interferir con el ringer. Si vamos a usar bolo, habíamos dicho que se podía diluir con suero fisiológico y vamos a pasar el bolo en 1 o 2 minutos y no debiera generarse... Si un paciente tiene la presión muy alta, ¿deberíamos tener cuidado al aplicar fluidos endovenosos? ¿Dónde dice eso? Ay, no. Más arriba, pero... No, no deberíamos, porque la presión alta es producto del dolor. Y probablemente la presión alta se va a bajar si manejamos el dolor, sí. No, no es necesario dar un remedio. Siempre que quieran evaluar, y esto también es aparte, un paciente hipertenso, nunca con una medida única. Siempre tienen que hacer una curva de presión que al menos son 2 a 24 horas midiendo la presión cada 2 horas, para decir exclusivamente que ese paciente tiene hipertensión. Y claro, la José respondió eso de la orina, que se incluye pérdidas cuando hay poliuria o alguna otra cosa que genera afección en la producción urinaria. Entonces, ¿cómo le harían? Pues le pondrían antibiótico a este paciente, así en las condiciones en las que llega, antes que nosotros pongamos. Ponlo grande porque se pierde, no se ve. Yo te voy leyendo. Varios dicen que no y alguien dice que sí. Ya, el que me dijo que sí, que me diga por qué. Agavela. Por la alteración en la perfusión. Exacto, ya se ganó el yumpito. A este paciente en un inicio sí tienen que ponerle, acuérdense que cuando hay alteración en la perfusión, el intestino no es un órgano de importancia, entonces va a estar mal perfundido y puede haber translocación bacteriana. Entonces, en teoría, en un inicio debieran ponerlo hasta que se estabilice el paciente. Una vez que el paciente ya está estabilizado, pueden suspenderlo, pero en un inicio pónganle, aunque sea una dosis única. Acuérdense que también tratar de utilizar los antibióticos el menor tiempo posible en las terapias. ¿Qué era MAD? Miembro anterior derecho. Perdón, son tecnicismos que se me pasan. No, pero así pregunta. Ah, sí. Sí, en MEDI ponen MAD, miembro anterior derecho, MPD, miembro posterior derecho, PAS, PADES, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Rocío pregunta, ¿y hasta qué punto se decide si poner o no antibióticos? Si este mismo paciente me hubiese llegado bien perfundido, a lo mejor me hubiese llegado con un tiempo de higiene capilar, no sé, de 1 o 2 segundos, sus presiones no hubiesen estado tan altas. Hablamos de que el lactato, que otra medida, por ejemplo, que podría haberla incluido, pero en verdad es como para las clases de MEDI, hubiese estado normal, a lo mejor no le hubiese puesto antibiótico. Pero claro, sé que les falta un poco pasar por la clase de urgencias de medicina. Yo tengo una duda y ya pasé por la... ¿Trata a este paciente como paciente crítico? ¿Tiene criterios de CIRS? Inflamación, Sí. Este es presión paciente alta. sí. Un paciente crítico. Ya. ¿Cómo llegó? Sí. Y ahora, lo más entretenido.
¿Qué fármacos anestésicos, o sea, no anestésicos, analgésicos le No, pondría? pero no ha dicho cuál antibiótico. Ah, no han dicho Y antibióticos. Andrea pregunta, ¿qué antibiótico sería para la translocación de bacterias? Y es la misma pregunta. ¿Cuál? Ahí Nasla Alfaro dice amoxiclavulánico. Acuérdense que estamos usando una vía endovenosa. Eso El se conoce. amoxiclavulánico Ahora, es presentación oral. ampicilina. Sí, podría ser ampicilina, porque normalmente va a tener efectos sobre algunas enterobacterias, que van a ser las bacterias que van a estar en el intestino. Entonces, si llega a haber translocación bacteriana de esas bacterias, va a actuar bien y va a actuar contra gran positivo, cumple un rango bien. Sebastián dice amoxicilina. Es de uso oral también. La biodisponibilidad de la amoxicilina vía endovenosa es muy mala. Entonces, si usamos amoxicilina, la similitud que tenemos vía endovenosa es la ampicilina. Ya. Claro. Después, Siempre que está el riesgo de translocación bacteriana, ¿ocuparemos ampicilina? normalmente sí es una de las mejores opciones. Ahí es porque es como de los fármacos de primera elección. Si nos tiramos con algún otro fármaco que sea más potente, vamos a empezar a generar resistencia a los antibióticos con fármacos que no queremos generar resistencia. Entonces sí podría ser a lo mejor hasta una penicilina. Pero en verdad encontrar penicilina es un poco más difícil en las clínicas. Entonces, ¿qué fluido usaremos? Porque si ponemos Ringer, ¿no sería una opción del antibiótico vía oral? Sería una opción, pero en verdad siempre que tengan una vía endovenosa traten de utilizar fármacos vía endovenosa cuando tienen un paciente. Porque recuerden, bueno, hay que empezar a mirar al paciente completo. Un paciente hospitalizado no va a tener la misma conducta que en la casa, va a estar con dolor, entonces va a empezar a asociar todos los manejos que ustedes les hagan en el hospital con dolor. Si lo empiezan a forzar a recibir medicamentos orales, también va a empezar a tener una mala asociación con eso. A mí me da la idea que los cabros como que en la práctica, porque eso es lo que falta en la U, como no se pueden imaginar cómo diluir con una ampolla chica. Entonces, como que si uno está con Ringer lactato, tú puedes abrir una ampolla chica y diluir cualquier medicamento y después pasarlo por la vía. Entonces, como la elección de tus fluidos no tiene que ser si es que vas a usar o no analgesia. Sí. La elección del fluido no tiene relación con el fármaco o los fármacos que vayan a utilizar. Tú tienes la vía puesta en la vena y tienes enchufado a la bajada de suero y ahí está cayendo el Ringer lactato. Tú quieres poner una analgesia, tú tomas la ampolla, cargas en una jeringa y después lo diluyes con NaCl y lo puedes pasar por la vía, porque lo que va a pasar como en conjunción con el medicamento va a ser tan poco que no se va a cristalizar y no va a traer lo que no debería como... Sí, eso de la cristalización de los fármacos, ténganlo presente cuando armemos infusiones continuas. Ahí sí tengámoslo presente. Pero normalmente eso es para armar el fármaco o para armar la infusión. Porque yo de repente podemos tener un paciente con nuestra terapia de mantención con Ringer lactato y le tenemos otra vía endovenosa pasando a la infusión continua. Entonces no hay contacto entre los dos fluidos y el fluido que se pone por la infusión continua es un suero fisiológico. No sé si los leí bien, quizás como que me dio esa idea. Alguien pregunta qué es práctica. Ya, siguiendo leyendo lo que dijeron ellos, después de reponer la perfusión, ¿se le administra el antibiótico? No, el antibiótico normalmente es de los primeros fármacos. De los primeros 20 minutos tratar de estar poniendo el analgésico y los fármacos. En este caso el antibiótico también. Y ya después, no sé, si ya lleva 1 o 2 días el paciente hospitalizado, pero no tiene ningún foco infeccioso, no está bien perfundido, está todo bien, puedes cortar el antibiótico. Y Natalie preguntó, pero yo creo que se respondió con la intervención que hice, muy Barça. Entonces, en este paciente, ¿no usaríamos Ringer o usaríamos Ringer y por otra vía el medicamento?
Eso, yo usaría Ringer por una vía como mantención y por otra vía que si le ponemos algún fármaco analgésico, podemos usarlo diluido con suero fisiológico. Eso. Y ahora, ¿qué analgesia le pondrían a este paciente? Estamos hablando de un dolor severo. Les puedo contar más detalles. Lo que tenía este paciente era una fractura en el húmero. El paciente era tan chico, se cayó de la silla y se fracturó el húmero. Y se operó al final y se hizo una osteosíntesis. Se le pusieron placa en el hueso para intentar repararlo. Entonces el dolor era mucho. Espérate, dice, es que yo creo que es porque la profe dijo que si íbamos a pasar medicamentos no pusiéramos ringue, por eso nos complicamos, yo creo. La vez pasada dijo que se pone en una tapa de parina, ¿o no? Sí. Sí. Se Pueden puede poner poner directo. directo en la tapa de parina para que no se junten los fluidos. Todos los fármacos endovenosos se pueden diluir con NaCl para una terapia con ringer lactato. Me quedó claro, gracias. Fentanilo y chao, fentanilo. No bromas, no sé en verdad. Puede ser un opioide, tramadol. Por eso lo dije antes que contestar. Ya, pero ¿pondrían solo un fármaco? Sí, pongamos un opioide. El tramadol podría ser una opción. El fentanilo yo creo que es maravilloso, también podría ser una opción. Pero ¿pondrían algo más? ¿Hay un proceso inflamatorio activo en este paciente? Un AINES, meloxicam, TKL, meloxicam, para desinflamar. Un AINES, meloxicam. El meloxicam yo creo que es una muy buena opción, pero tienen que tener algunos resguardos. Primero, como les decía, regulemos la parte hemodinámica de este paciente, estabilicémoslo. Cuando esté estable, usamos el antiinflamatorio, pero también es súper chico. Entonces asegurémonos bien que por la edad todo el metabolismo hepático y renal estén en su 100%. Si no tenemos la duda, podemos disminuir las dosis normales del meloxicam. Pero sí, de hecho en este paciente se usó meloxicam. Fenilbutazona, ¿no? No puede ser carprofeno. Sí, podría ser carprofeno y fenilbutazona no. No, de hecho ni se usa en animales menores. Entonces podríamos dar una infusión continua de fentanilo, lo mantenemos con metadona. En este paciente también usamos metamizol. Dice, pero ahí se usarían 2 vías para diluir el medicamento. ¿Por qué no una sola? Me perdí en eso. Porque en una vía vamos a tener puesto nuestro suero de mantención y por la otra vía vamos a estar pasando, por ejemplo, los fármacos en una infusión continua, por ejemplo, de fentanilo, que vamos a tener que diluirlo con suero fisiológico y lo estamos pasando por otra vía. O bien, si tienen solo una vía, ponen el suero de mantención y van pasando los bolos de los fármacos diluidos con suero fisiológico directamente en la tapa de parina, para que no haya contacto entre el ringer lactato con el fármaco y no se genere la cristalización. ¿Catherine se entendió eso? Como para que, como si quede claro para todos. Sí, y Lana es la pregunta, cuando hablan de 2 vías es como por la llave de 3 pasos, ¿no? No, es canular los dos brazos. Pero igual he visto a veces que en una misma vía conectan 8500 bombas. Va a depender netamente del paciente, porque hay pacientes que de repente ya lleva tanto tiempo hospitalizado que ya encontrar solo una vía endovenosa es muy difícil. Entonces sí, a veces igual ahí nos arriesgamos y empezamos a mezclar fármacos. Después viene, Andrea, ketoprofeno tampoco por la madurez. Sí, yo trataría de evitar el ketoprofeno en este paciente. Aparte de un proceso antiinflamatorio que no va a durar solo 3 días, lo vamos a tener por harto tiempo más. Después, carprofeno generaba hepatotoxicidad a veces en perros. No sé si como que iba a algo o solamente era un... Es que en teoría todos los AINES pueden generar hepatotoxicidad, entonces por eso hay que cuidar las dosis. Y después sale. ¿Y no sale mejor poner NaCl en vez de Ringer? Sí, pero como recuerden, el aporte de electrolitos también es menor. Ahí cuando pongan solo NaCl, traten de que el paciente se mantenga comiendo para ir suplementando de forma natural, en cierta forma, los electrolitos. Pero sí pueden poner solo NaCl si no está mal. Pero con fractura de MAT no podríamos usar 2 vías, ¿o sí? Tiene patitas, pueden usar la otra mano o pueden usar las dos patas. De hecho, este paciente llegó a tener vía en yugular.
En perros se puede usar la cefálica y la safena. No, tení, sí, la safena externa. Safenas externas. En gatos, safena interna. O sea, eso es como A ver. la predilección. En verdad, usáis muchas veces la que pillé. Después dice, ¿y el metamizol por qué no se administra si se dio meloxicam? ¿Por qué se administra si se dio meloxicam? Por lo que dijimos antes, porque el metamizol no es un AINES, actúa sobre nivel de COX-3 y no de COX-1 COX-2, y también tiene un efecto sobre receptores opioides. Entonces se puede usar porque no actúan por vías distintas. Daniela, antes de poner un AINES, ¿hay que hacer un perfil bioquímico sí o sí o puedes poner igual? No, no es necesario. Si tú tienes sospechas clínicas de que un paciente, por ejemplo, tenga una falla renal o hepática, ahí no lo uses. Pero si crees que a lo mejor el paciente es muy viejo, le podéis bajar las dosis, tenéis ciertos recuerdos, pero lo podríais usar igual. Natalie pregunta, después para mandar al paciente a la casa, ¿sería una opción enviarlo con carprofeno? Sería una opción. A este paciente lo mandamos con pregabalina. Lo mandamos con pregabalina, lo mandamos con meloxicam en dosis bajita y ya después también se fue con tramadol. Pero en un inicio en el hospital estuvo con un opioide más fuerte. Víctor pregunta, ¿el meloxicam es bueno aquí especialmente porque no conjuga? Más que eso, va a generar igual metabolización hepática. Por eso bajamos un poco las dosis. Si la dosis normal es 0,2, 0,1 miligramos kilo, usamos 0,1, 0,05 desde el inicio, como para evitar un poco la afección o el trabajo que va a generar el hígado. Sofía, entonces del vascular, supongo, hasta las pérdidas, ¿podemos ocupar Ringer lactato? Sí, sí, se puede. No sé si perdí, ¿qué es lo de la tapa de heparina? Déjame buscar. Una foto. Oh, Este no es tu computador. no, esto no es pendejo, no importa. Disculpa, pero cuando nombraste los 3 fármacos con los que lo mandaron para la casa, ¿lo mandaron con los 3 juntos o se los cambiaron en el control? No, se fue con tramadol, con meloxicam y con pregabalina, los tres al mismo tiempo. Ah, vale, vale. Gracias. Ya, miren. Ah, no se alcanza a ver. Se ve muy poquito. Déjame, creo que tengo otra. No. ¿Se alcanza a ver? Ay. Todavía no llegamos a... Ya. Uno, el chihuahua que le estaba hablando es este chihuahua. Esa es la manito, el miembro anterior derecho que tenía fracturado. Si se fijan que la otra mano tiene una gasa, tiene una parte verde que es una mariposa, y ahí entre medio se ve una tapa amarilla. No sé si la logran ver. ¿La logran ver? Igual puedes buscar en Google. En el Power de ahora de manejo del dolor sale el Chihuahua igual y sale el Milo. Se ve igual de poquito la tapa amarilla, pero algo se ve.
que el uso de mano. Ah, no, estás compartiendo. Ah. Ahí está. Son esas tapitas amarillas. Un sector va conectado a la bránula que está ya dentro del paciente y el otro sector tiene como una goma que genera un vacío. Entonces uno pincha directamente sobre eso los fármacos o el fluido que está pasando. Hay más preguntas. Un paciente chiquitito, joven, prefiere no dar razón, podría evitar el uso de tramadol en pequeños y no hay nada que realmente me lo explique. Que ¿Por no qué hay, podría ser? no hay nada que te contradiga ¿Porque duele? usarlo. ¿Porque es muy fuerte? No, no hay ninguna contraindicación del uso de tramadol en pacientes pequeños. Yo lo he usado en pacientes de 2 meses, bajando a lo mejor las dosis, porque como su metabolización es distinta, puede que tengan mayor somnolencia, pero en verdad no hay nada descrito en por qué no usarlo. Si el paciente tiene dolor y hay que utilizarlo, está indicado. Recuerden que si un paciente tiene dolor, su cicatrización y todo su proceso reparativo va a ser más lento. Igual Ya. escuché a la profe comentar lo mismo. Es muy chico. Ah, puede ser porque el tramadol en cápsula. Ah, puede ser por la presentación, porque la presentación en cápsula son 50 miligramos y claro, sería para un perro más grande. Está la presentación en gota, eso sí. El problema de la gota es que el sabor es muy, muy malo, pero se podría administrar. De hecho, creo que este paciente se fue como con una gota. Ya, vamos al otro caso. Este es un paciente felino de 6 meses que ingresó al hospital porque se cayó desde un 7º piso. Al examen clínico presenta epistaxis activa. ¿Se acuerdan lo que es epistaxis? Ya todos pasaron por semiología. Si no, el chico se no. ¿Se acuerdan? Sí, Ya. sangre en nariz. Patrón respiratorio restrictivo. Tenía una frecuencia respiratoria de 60 ciclos por minuto, una frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto, una temperatura de 36.5 grados Celsius y a la ecografía se veía un patrón de contusión pulmonar. Presenta una fractura expuesta radioulnar derecha. Pliegue cutáneo de 1 segundo, tiempo lleno capilar de 2 y las presiones eran de 80 con 50. Ahora está entretenido. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia de fluidos? ¿Qué cosa? Ah, que la amplíe. Sí. Espera. No, me equivoqué. Ya, ¿cuáles serían los objetivos en este caso de este paciente? Subirle la temperatura y la presión, reponer volemia. Hay que aumentar la temperatura del paciente. Volemia. ¿Vamos a ser agresivos con los fluidos en este paciente? ¿Qué problema? No. ¿Hay que oxigenar o no? No. Sí, hay que oxigenarlo. Pero eso es de clases de urgencia. Cuando veamos el próximo semestre de urgencia. Baja. Sí, las presiones están bajas, pero ¿por qué estarían bajas las presiones en este paciente? ¿Se acuerdan un poco de la parte final de fluidoterapia de la semana pasada? Shock del gato. Sí. ¿Por qué está hipotérmico? Sí. Por la trilogía del gato. Sí, la famosa triada de la muerte del gato. Entonces, ¿cuál va a ser el primer objetivo que van a tener? Le pueden poner un... Subir la temperatura. Sí, hay que subirle la temperatura a este paciente. Lo otro, ¿le van a poner pruebas de volumen o bolos de carga a este paciente? No. De hecho, sí podrían, pero a dosis más baja. Acuérdense que lo conversamos. Pueden ponerle, pero si los bolos normales en un paciente son de 10 a 20 ml kilo, acá pueden usar 5. Máximo 10 si son un poco arriesgados. Pero pueden usar un bolo a 5 ml kilo y probar mientras están, obviamente, haciendo todo el resto. Le tienen que estar subiendo la temperatura mientras están haciendo esto. Y ir viendo clínicamente cómo va el paciente. ¿Eso es por la contusión o nada que ver? ¿Qué cosa?
El estado de este paciente es por todo. Todo su cuadro clínico lo llevó a esto. Ahora, ¿usarían un cloruro hipertónico? ¿Usarían NaCl al 10%? ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? Alguien dice no, otro dice sí, no, porque está en shock. Sí, porque está en shock y todo el resto dice no. Ya, se podría usar. Una de las cosas que está contraindicado el uso de NaCl al 10% es por contusión pulmonar, así que en teoría no se debería usar. Pero yo lo usaría en este paciente de primera instancia no lo usaría, pero si a lo mejor no tuviera contusión pulmonar, podría ser una opción porque si se fijan el tiempo, el pliegue cutáneo es nulo, entonces es un paciente hidratado. Recuerden que los sueros hipertónicos no se pueden utilizar en pacientes deshidratados, pero en pacientes hidratados podríamos evaluarlo. Pero en este caso diría un no solo porque está contraindicado en contusión pulmonar. ¿Y se le sube la temperatura con una infusión templada o con guatero? Lo ideal es con una infusión templada, pero en verdad haces todo para subirle la temperatura. Calentar el ambiente, que el fluido que pase sea tibio. Si lo van a oxigenar, que el oxígeno que le van a poner también sea tibio. Todas esas técnicas pueden utilizar. Gracias. Ya, entonces dijimos que se le podían pasar. ¿Qué suero le van a poner a este paciente? Ringer lactato. Sí, Ringer lactato. ¿Y por qué vía de administración? Ringer forever. Endovenosa. Endovenosa. Sí o sí en este paciente tiene que ser endovenosa. Y claro, como tiene una fractura de la mano derecha, tendrían que idealmente usar la mano izquierda. ¿Y las velocidades? ¿Habría que poner déficit en este paciente? ¿Tiene criterios de déficit? Sí. ¿Déficit? ¿Por qué tiene déficit? No sé, alguien dijo sí. No. No, recuerden, tiene buen tiempo, pliegue cutáneo y las presiones están bajas, pero no es porque esté hipovolémico, sino porque está en shock de gato. ¿Epistaxis no cuenta? Yo no, lo contaría a lo mejor como... Es que no es déficit porque el sangrado no era profuso, era un sangrado activo, pero era porque en verdad el gato se cayó, los dueños lo tomaron y lo llevaron inmediatamente al hospital, entonces fue como todo muy rápido. Pero si hubiese llevado más tiempo sangrando, sí, probablemente hubiese llegado con déficit. Ignacia se moja el potito y dice 5 a 10 miligramos kilo hora velocidad. Sí, estoy muy de acuerdo. Antibióticos. ¿Le ponemos antibiótico a este paciente? ¿Y cuál? Sí. Sí. ¿Cuál le pondría? ¿Ampicilina? A ver si estamos mojando el potito. Ya, mira, en primera... Voy a escoger a alguien al azar. Nasla. Francisca dice cefalosporina de primera. Sí. La Nasla dice Enro. Oh. ¿Qué dijimos del Enro, Nasla? Dice. Panda, no me pegues. Aparte que la ideal del Enro es cuidarlo y tratar de usarlo siempre con antibiograma. Entonces Francisca tiene la razón, cefalosporina Sí, de de primera. hecho lo que utilizamos en primera instancia, les voy a contar un poco de este paciente para que sepan un poco. Al principio le puse cefazolina, que Acá otro niño dijo cefadroxilo. el cefadroxilo, recuerden que la presentación es lo mismo que dijimos que la amoxicilina es la forma oral y la ampicilina es la endovenosa, la cefazolina es la forma endovenosa y el cefadroxilo es la forma oral. Así que podría ser lo mismo, pero aquí partimos con cefazolina. Pero esta paciente Casi. tuvo un inconveniente que
Bueno, se operó de la fractura, se le puso placa, tiene 6 meses, un gato, con 6 meses un gato un poco loco, y se mordió el brazo. Entonces ella misma se recontaminó y tuvimos que pasar un antibiótico o mezclar antibióticos después porque se contaminó con bacterias de la boca. Pero en primera instancia partimos con cefazolina y andaba súper bien. Y ahora, ¿qué protocolo analgésico usarían en este paciente? ¿Y por qué no ampicilina como la anterior? Porque en verdad las cefalosporinas tienen como un espectro un poquito más amplio que la ampicilina. Entonces, puede que quedemos cortos con algunos fármacos o con algunas bacterias que podrían afectar. Pero en verdad igual podría usarlo. Porque si estáis haciendo todo limpiamente, lo que primero se hizo en este paciente fue estabilizar la fractura y hacer un vendaje estabilizador, se podría usar, pero tendrías que estar evaluando que la herida en verdad no se contamine. Que no debería por qué, pero más que nada eso. Sofía dice opioides y AINES y Francisca al tiro se tira así, metadona. Y Cami dice meloxicam. Y Andrea dice gracias por la explicación. Bueno, yo a este paciente lo dejé con metadona. Metadona y meloxicam. Meloxicam, pero a partir del segundo día. Traté de estabilizar toda la parte hemodinámica en un día primero, no partimos al tiro. Y usamos una infusión continua de ketamina. Acuérdense que la ketamina se podía utilizar para evitar dolores crónicos, sirve como analgésico, y por lo que les explicamos. Así que usamos metadona y ketamina y con eso anduvo fantástico. ¿Sí? Sí. ¿Se hubiera podido usar un ATKL? Sí, sí se podría, pero recuerden que los gatos y la metabolización de la lidocaína es un poco más distinta. Entonces, cuando usan una TKL, que si quieren les puedo poner en la otra presentación, tendría que subírselas de nuevo, como las dosis que se usan, la lidocaína se baja. Normalmente, si no sé, usáis 25 ml en un perro, en un gato usas 12. Y otra, le agregué una foto a esta diapo solo para decirle, este paciente llegó producto del golpe, tenía un paladar hendido. No sé si alguna vez han visto un paladar hendido en algún paciente. No. Bueno, eso es. Este es el paciente, ya es. Si se fijan bien, ahí abajo se ve la tapa de patina. Ella es la gatita que llegó, un paciente real, llegó con paladar hendido y producto del paladar hendido era el sangramiento nasal. No hemos visto pacientes, caritas tristes, gatos voladores. Rocío dice, ¿cómo puedo saber cuándo complementar, por ejemplo, los analgésicos? Eso aún no lo entiendo bien. Mira, es un poco de práctica, que vayan viendo pacientes, que vayan tratando de tener en su cabeza qué tipo de dolor va a generar. Y también acuérdense que partí la clase de manejo de dolor hablando de escalas de dolor. Cada escala tiene sus criterios. Por ejemplo, una de las que más se usa, que es la escala de Glasgow, dice que si tú al hacer la escala te das sobre 6 puntos, es porque la analgesia que estás haciendo es muy poca y tendrías que escalar. Entonces, a lo mejor yo podría haber partido con este gatito solo con metadona. Si me hubiese dado una escala de Glasgow a las 2 horas de haber puesto la metadona sobre 6, significa que la metadona no es suficiente y tendría que haber utilizado algo más, y ahí podría haber usado mi infusión de ketamina. Pero en verdad yo con el dolor soy un poco mamón con los pacientes y prefiero tenerlos un poco drogados a tenerlos con dolor. Por eso partí al tiro con ketamina, pero a las dosis más bajas. Alguien preguntó si ese gato seguía vivo y yo dije que sí. Sí, sigue vivo. Esto es del viernes anterior. Ah, ok. Pero entonces siempre tengo que preferir complementar antes de usar solo uno más fuerte. Sí, porque al complementar tratamos de evitar los efectos adversos y disminuir las dosis de los fármacos. Y por ejemplo, como dijimos, este paciente tuvo una fractura, la fractura se va a demorar al menos un par de semanas en repararse completamente. Y si se acuerdan, el dolor agudo va a persistir hasta que se repare el daño inicial. Entonces, por ejemplo, la pregabalina se podría utilizar en este paciente para la casa. Se podría ir mezclando con distintos fármacos e ir retirándolos de a poco
hasta que pase todo el tiempo que transcurrió la lesión. Andrea pregunta, consulta nada que ver, pero ¿cómo se solucionó ese pardal? Lo único que se hace es suturar la piel. O sea, toda la mucosa oral de la zona se hace una sutura, obviamente anestesiado, y la parte de tejido óseo va reparando solo. Aparte, el paciente tiene 6 meses y la cavidad oral repara súper rápido. Gracias nuevamente. Pero ojo, que este paciente se le puso un tubo de alimentación esofágico, porque obviamente no puede comer por acá, pues. Va a terminar ahogado si come por boca. Hay que alimentarlo de otra forma mientras tanto. Ahí está la tapa amarilla. Ahí se ve. En el Michi. En el Michi. Los Michis voladores. Son bastante comunes ver gatos voladores, más de lo que uno quisiera. Y sabes que hay estudios que dicen que mientras más alto, bueno, llega a un punto en que ya no, pero incluso hay como papers que dicen como segundo piso, esto es lo más común que puede tener. Pero, por ejemplo, las muertes en segundo o tercer piso es más probable que, por ejemplo, si caen del 7, del 12, porque El piso clave es el 7. Del 7 y el 8 se salvan más que cuando es del quinto al sexto. Porque supone que le da más tiempo al gato como para reaccionar y acomodarse en la caída. A menos que reboten. En Bilbao han llegado gatos que se caen del, no sé, pues del séptimo, pero en vez de caer al suelo, quedan en el tercero. O perros también que caen del sexto al cuarto por los balcones. Dice que cool. Wow. O caigan arriba de un auto. Han caído arriba de árboles. Hay muchos gatos que se han salvado porque caen en árboles. Gente responsable, ponen así. Sí, porque poner la malla le sale 100 lucas y la hospitalización de ese gato debe costar 1,5 millones. O caen sobre un camión de colchones. No sé si esta es mi recomendación. No sé si a ustedes la habrán pasado, porque no sé cómo están haciendo sus clases, como que les pasaron como piel. Esta es la bacteria más común. Boca, esta es la bacteria más común. Si no tuviera que trabajar mañana, trataría de ayudarles con eso. Como que, como un tip de... Si algo nos nombró, tuvimos que buscarlo, teníamos que buscar nosotros. Ya, eso, en verdad, a mí me fue bien esta prueba y hice una trampilla que fue así como decir, ya me pusieron un caso gastrointestinal y porque te hace justificar por qué estás escogiendo eso. Entonces, vean ya, entonces lo más común en gastrointestinal es Escherichia coli. Y Escherichia coli, un gran bla, 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 así le ponen todo muy bonito, después dice, entonces por eso el ideal es tal. Escherichia coli está en todo. Sí, hay muchos hasta se podía, pero como el más común en cada órgano y después cuál era el y cómo funcionaba ese. Y si se aprenden eso, pero eso es como solamente para que la prueba te vaya bien, pues no para la vida. Como que en la vida es todo mucho más complejo, pero como tip para la prueba es que se aprendan como cuál es la más común en cada órgano, qué antibiótico lo combate y como la profe Iragüen es de farmacología, no está en clínica, claramente esto es como más aplicado hacia la clínica, pero como para que les vaya bien en la prueba, como que ese es un tip, yo lo hice y me fue estupendo. En verdad, igual es un tips para todo, porque en verdad uno siempre tiene que tratar de utilizar los fármacos que uno sepa cómo actúan y qué efectos van a generar. Es lo mismo que anestesia. En anestesia hay un montón de fármacos anestésicos, pero los protocolos úsalos en base a cómo tú sabes usar un fármaco. No vaya a usar un fármaco nuevo en un paciente que sea de riesgo. O si ya estás acostumbrado a cierto antiinflamatorio o cierto analgésico, normalmente vaya a tener mayor predilección por esos fármacos porque tú sabes cómo usan. No implica que no aprendan fármacos nuevos, no implica que no, pero probablemente al principio van a tener una batería de fármacos en su cabeza que con el tiempo se va a ir ampliando. Personalmente me gusta mucho la analgesia, la anestesia y esas cosas, por eso siempre como que trato de mezclarlo mucho. Ahora ve la pregunta, oye, ¿y un paciente más geriatra o con falla renal o hepática para ver esas consideraciones? Eso es más de anestesia, pero por ejemplo en un paciente geriatra normalmente el AINES, que no sé, si tiene falla renal no lo usamos. Si los riñones no están funcionando bien
O, por ejemplo, la dosis normal del meloxicam, que es 0,1, usamos la mitad. Le bajamos 50% la dosis. En verdad, los opioides no tienen tanto efecto. Lo que más hemos visto que, por ejemplo, con la metadona, que se usa harto, un paciente geriatra queda muy drogado. Entonces, en vez de usarlo, lo usamos una dosis muy, muy bajita y va a generar el mismo efecto. Y con falla hepática, en verdad, va a depender el nivel de falla hepática. Igual vamos a tener probablemente problemas de casi todo. Perdón, que se cierra. Que se cierre el chat, estamos Sí. abriendo el... No, eso no. Eso. No sé si quedan dudas, alguna cosa así. La NALA está ahí. O en verdad, por la comunidad de un curso se pueden armar foros. ¿Alguien sabe? Yes. Ya, si tienen dudas, por último, díganlas, pregúntenme en el foro. Y bueno, yo mañana voy a estar trabajando, pero les puedo contestar probablemente a las 4 de la mañana. Y ahí les voy ayudando a contestar las preguntas. A ver si les sirven a todos. Gracias por tanto. Gracias. ¿Tienes material por ahí de antibióticos, bacterias o cositas? Hay mucho como guía de uso de antibióticos en tal cosas. Tengo algunas. Creo que tengo de uso de antibióticos en vía urinaria, en vía respiratoria. Puede que tenga alguna cosa por Yo ahí. creo que en mi drive tengo eso, ya hecho eso como piel, no sé qué, hecho por otras generaciones, así que no sé la veracidad de eso, pero igual no podría pasárselo a la NASLA para que Sí, yo también todo nos sirve. tengo los que se usaron en mi generación, que en verdad, no sé si hasta el día de hoy los cuadernos del Nicolás siguen siendo los sabios de todo, No, pero creo que ya no. ya vas a Me ser. quedó la duda si en ese gato había que reponer bolemia. No, estaba hidratado y recuerden que las presiones estaban bajas, pero es porque estaba en el shock de gato, no porque estuviera hipovolémico. Entonces, en teoría, no habría que reponer volemia, sino que habría que subirle la temperatura y mejorar, reactivar el sistema simpático. Ah, gracias. Eso. Si no hay más dudas, estamos ready. ¿O no, Sí, doctor? estamos listos. Ya pues. Mil gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Suerte para su prueba. Muchas gracias. Nos vemos Me el viernes. encantan. Nos vemos el viernes para los que tengan hemato. Son los best. Oye, no sé nada de todo lo que se ha aprendido por el señor Papa. Muchas gracias. Sí, donen. Sí, eso, importante, donen. Las 55 personas que quedan. Si todos ponen lucas, son 55 lucas. Chao.